Entonces, la misma temática. Hoy vamos a comenzar nuestro trabajo hablando, continuando con nuestro tema de relaciones públicas. Ya estamos terminando esta serie de relaciones públicas. Entonces, nuestro tema de hoy es el portavoz. Qué increíble, qué importante es esta temática del portavoz. Dentro de las relaciones públicas se revelan como la mejor herramienta que nosotros podemos tener para hablar de nuestra empresa. La credibilidad, la popularidad, la confianza que genera que todos los medios de comunicación pues hablen de las empresas y de los productos sin pago previo y texto dictado como hacía la publicidad, la propaganda, pues nos lleva a una nueva época donde el portavoz es muy importante. Y el objetivo de la comunicación empresarial no es comprar un hueco en los periódicos, es que los medios de comunicación hablen bien de un personaje, de una institución, de una empresa. De tener un anuncio, hacer noticia, pues hay un abismo. Y las campañas de relaciones públicas que se ponen en marcha tienen como objeto servir de nexo entre los medios de comunicación y las empresas, y esto provoca realmente un profundo cambio en las relaciones, en los productos que se obtienen y la conexión entre las empresas y los medios de comunicación, pues se establece mediante la relación entre los departamentos. Así pues, el departamento de marketing o de publicidad de una empresa contacta al departamento de publicidad de un medio o viceversa, y a cambio de dinero y mediante un contrato, pues el medio insertaba el anuncio en las empresas, y para hacer posible que el anuncio se insertara, las empresas debían pagar por ello unas tarifas muy costosas, como hablábamos la vez anterior, y necesitaban tener o contratar con publicitarios que crearan y diseñaran todos estos anuncios tan costosos. Con las relaciones públicas, pues estos parámetros cambian y el intercambio ya no es de dinero, y desaparece pues la transacción comercial. Entonces las empresas envían gratuitamente información al medio donde quieren que aparezca. Y la mercancía que a su vez se vende, pues tiene más relevancia porque ya está directamente con la noticia dentro de un medio. Por otra parte, la relación deja de ser interdepartamental y pasa a ser entre personas, entre responsables de la empresa y los periodistas del medio. La empresa, pues para ello ya no necesita un relacionista público, sino un comunicador. Y así es que nace la figura del portavoz. De, esta figura del portavoz es el responsable de hablar positivamente, obviamente, de los productos, de los servicios que la empresa comercializa. ¿Y a quién se lo habla? Pues a los medios de comunicación, a los periodistas. Y la necesidad de que este representante de la empresa comunique eficazmente con los medios
se convierte en fundamental. Y para ayudar a que así sea, nacen los cursos de formación de portavoces. Es muy interesante esto, porque estos cursos de relación de portavoces, pues, eh, tienen que ver mucho también con los relacionistas públicos. Y estos cursos están básicamente encaminados a enseñar a estos representantes de las empresas y de las organizaciones cómo mejorar y optimizar sus relaciones con la empresa para propiciar pues su presencia constante en los medios, pero también están dirigidos a instruir a estos representantes públicos en habilidades de comunicación. Entonces, estos cursos realmente sí son muy importantes para los relacionistas públicos. La máxima, eh, la máxima de estos relacionistas públicos, de este portavoz, que ya se convierte en una figura muy notable, pues la máxima es que eh, ellos tienen que entenderse muy bien con los medios publicitarios, con los periodistas. Aparte de eso, tienen que escribir lo que quieren decir, deben de aprender como ellos y saber qué necesitan. Y también en la medida posible, pues darle un producto, es decir, una noticia a medida que apenas requiera los cambios. Y así facilita que la empresa llegue a transmitir su mensaje adecuadamente al público, al consumidor final. Y esto casi saldría gratuita porque tiene el aval y el prestigio de un medio que lo difunda. Dentro de dentro de la definición de este portavoz, pues es difícil concebir una empresa, una organización o una institución que esté encerrada en sí misma, que sea incapaz de comunicar, alejada de las opiniones de sus públicos y de sus clientes. Y todas las empresas o las instituciones tienen necesidad de comunicar sus fortalezas, sus productos, sus fines, incluso sus expectativas. Es más, en el caso de las empresas, pues el clima de extrema competitividad que alienta a la acelerada internacionalización de los mercados, permite concluir que el éxito está en directa relación con su capacidad para comunicar las ventajas de sus bienes y de sus servicios. Y así, pues la comunicación no puede ser una actividad aislada ni independiente de una situación diaria, porque representa una síntesis de su cultura, de su identidad, de su imagen corporativa. La, la, la comunicación corporativa, entonces, mis estudiantes, podríamos definirla como el instrumento por el cual toda forma de comunicación interna y externa, conscientemente utilizada, pues debe de estar armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible para crear una base favorable para las relaciones públicas eh, con todos los públicos de la empresa, el público interno, el público externo, con todos los públicos con los que depende. Es decir, podríamos hablar acá de los stakeholders. Entre las empresas y las organizaciones y la prensa, pues existen una serie de necesidades mutuas, informativas que se resumen en tres puntos básicos. Primero, dar a conocer a los públicos la realidad de las empresas, no solo de vender productos o de servicios. Segundo, orientar sobre temas concretos a los periodistas para realizar su labor. Y tercero, mostrar ideas y pareceres
sobre los distintos aspectos empresariales y sociales desde la visión de la empresa. Y de todo esto, pues deducimos que la existencia de estos portavoces, pues hoy en día es imprescindible. Etimológicamente, mis estudiantes, la palabra portavoz viene etimológicamente, portavoz viene de portar y voz, de la unión de esas dos palabras. De, este concepto, pues portavoz es toda persona que lleva la voz y el sentido genérico que habla en nombre de otro. ¿Ese otro quién puede ser? La empresa, la institución, las personas. Y si adoptamos esta definición, pues encontramos portavoces a lo largo de toda la historia y en todo tipo de instituciones y de organizaciones políticas, económicas, culturales, en entidades públicas y privadas. Después de definir el papel del portavoz, pues encontramos dos tipos de portavoces según las situaciones en que se esté desarrollando la empresa: los portavoces circunstanciales y los portavoces oficiales. Toda esta definición de el portavoz, pues podríamos hablar que la portavocía circunstancial es la que ejerce cualquier miembro de la empresa en un momento dado y de una manera puntual o coyuntural, no de manera continua ni habitual. Es que como su nombre lo dice, es portavoz circunstancial. Y en algunos casos, pues representa a la empresa, a la institución, a la organización y habla en nombre de ella ante un auditorio como parte de su responsabilidad y normalmente, pues, hablas en nombre de la directiva, si no es que es el propio directivo el que es el portavoz, ¿cierto? Transmitiendo en sus mensajes información específica sobre los productos, los servicios, las áreas funcionales, la cultura corporativa y produciendo un efecto en la audiencia que lo escucha. Y tradicionalmente, pues todos los portavoces circunstanciales se centran en un mensaje que denominamos específico o técnico y comparecen como especialistas en un tema absolutamente concreto. Sin embargo, pues esta tesis se ocupa de la figura del portavoz oficial, es decir, que el portavoz oficial podríamos decir que es aquel cuya función implica la responsabilidad, el cumplimiento habitual de personificar la imagen de la empresa, la imagen corporativa, ¿no? O la imagen corporativa de la institución. ¿Ante dónde? Ante todo ente público, ante la empresa. O lo que es lo mismo, el portavoz entendido como la persona que habla en nombre de la organización, ejerciendo de interlocutor con los diferentes medios de comunicación. El portavoz, como interlocutor, ejerce su actividad de comunicación en una doble dirección, una de emisión y otra de recepción. Y el portavoz no es solo alguien que habla, sino alguien que escucha. Tiene una posición de privilegio para recibir información elocuente acerca del público con el que se encuentra y ese también constata además el efecto que produce el mensaje de la compañía, de la empresa, y el portavoz al pertenecer a la dirección de la empresa o de la organización que representa, pues se implica, se involucra totalmente y no solo en la ejecución,
sino en la toma de decisiones. Entonces, desde ese momento que hace sus intervenciones en los medios, en todos los medios de comunicación, llega a diferentes públicos y el portavoz oficial pues debe de conseguir ser el referente para todos, para los periodistas, para los empleados, para los sindicatos, para los accionistas, los clientes, los colaboradores y en sí para toda la opinión pública. Y para que el portavoz oficial pueda asumir su responsabilidad adecuadamente, pues debe de reunir unas condiciones. Tener el reconocimiento de su función es una de ellas, lo que implica estar nombrado en la lista de los cargos oficiales de la empresa y tener atribuciones de toma de decisiones. Otra de las características que debe tener es disponer de toda la confianza, pues que se traduce en una relación directa y de certidumbre con la máxima autoridad, con el presidente, y con quien corresponde un trato de cordialidad y de confianza y de confidencia por la información que maneja. Y esta confianza que se le da al portavoz, pues puede darle libertad de movimientos para que realice la actividad que necesite hacer y siempre sin perder de vista el objetivo para lo que está encaminado, para lo que se ha contratado. Y esto pues permitirá transmitir con seguridad al público al que se dirige y conocer las normas de comunicación y que tenga acceso a estas desde una gestión profesional es muy importante. El portavoz pues es un representante, es prioritario que además de estar informado sobre los hechos o los temas de los que habla, conozca los principios que rigen la comunicación. Así el portavoz legitimado es el que tiene el reconocimiento de su función y dispone de toda la confianza, conoce las normas corporativas y cuando esto ocurre, pues es de esperar que disponga privilegiadamente de la información necesaria, que tenga el respaldo de la presidencia y que demuestre hacer muy bien su trabajo ante el público. Hay unas diferencias entre el portavoz, entre un portavoz político, por ejemplo, y un portavoz empresarial. El portavoz político debe de demostrar la designación del partido al cual está adherido. Es decir, el portavoz político tiene que salir del mismo grupo porque él debe de obedecer a propuestas específicas. El portavoz político es una persona que tiene un objetivo principal de convencer, de persuadir, de seducir al público para que le brinde apoyo pues a la propuesta de la que está hablando. Y al mismo tiempo pues debe de influir a través de su corporalidad, en la forma como transmite, en su personalidad, ya que la imagen ideal de un político pues es la de alguien con carácter, pero a la vez agradable y cortés. Este portavoz político generalmente es la persona que más tiene, que más tiene mando, entonces tiene que combinar lo que es la comunicación con su encanto, porque si no, no va a poder conseguir nada. Y preferiblemente eh, debe de ser esa persona que no tenga
pues obviamente antecedentes negativos que puedan dañar su imagen y por lo tanto la imagen del partido e inclusive en algunos casos contribuirá en la elección la edad, el estado civil, el sexo y hasta la procedencia social. Lo importante es que exista un acuerdo dentro de la organización política para elegirle como portavoz oficial por reunir las cualidades más relevantes y una vez pues seleccionado al portavoz, los propósitos de comunicación del propio partido son determinantes para su formación. Yo no sé, mis estudiantes, si ustedes se acuerden, por ejemplo, en las pasadas elecciones, cuando se lanzaron en la candidatura de la alcaldesa de Bogotá, pero de su misma corriente de izquierda también había un hombre que estaba de candidato a la alcaldía. ¿Y qué pasó? Lo tuvieron, él era el portavoz en ese momento, pero lo tuvieron que sacar por maltrato a la esposa, ¿se acuerdan? Y eso todavía hoy en día está perjudicando a este hombre. Entonces, eh, todas estas circunstancias de lo que son los portavoces políticos con su imagen, con su diálogo, tiene que ser congruente también con sus actos. Eh, y los objetivos principales del portavoz político, pues como son los de convencer, persuadir y hasta seducir al público para que brinde su apoyo y voto al partido que representa, o lo que es lo mismo, posicionar a su partido convenciendo con sus ideas a través de los medios, pues hay que tener mucho cuidado quiénes son los portavoces que van a llevar el nombre del, no solo del partido político, sino de la empresa. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando del portador político, pero el portavoz también podríamos hablar del portavoz empresarial. El portavoz empresarial, pues es la persona que al igual que el portador político, es el elegido dentro de la empresa para poseer ciertas cualidades y habilidades. Y el portador empresarial ideal debe de ser un directivo o tener un alto, un rango alto dentro de la empresa, debe de conocer la cultura organizacional de la empresa, la misión, la visión, los valores de la compañía y debe de estar siempre disponible para atender cualquier situación que se presente y partiendo de la base de que el principal objetivo de las empresas es ganar plática, es decir, el lucro, y por encima de cualquier cosa, incluso del propio prestigio, el portavoz empresarial buscará vender y posicionar a la compañía en sus actuaciones públicas, incluyendo esta circunstancia en los mensajes a transmitir. Las estrategias, mis estudiantes corporativas, previamente deben de ser establecidas y deben de orientar el discurso que va a ser el portavoz de nuestra empresa. Y las ideas divulgadas reflejan los objetivos a alcanzar y a la vez sirven para reiterar los valores de la compañía. El lenguaje que usa tiene que estar adaptado al área a la que pertenece la empresa. Y el portavoz empresarial pues desempeña una función dentro de la comunicación corporativa global y todos los que intervienen en la empresa y son frecuentemente pues elegidos responsables de la comunicación de las organizaciones. La imagen que proyecta durante una intervención es de suma importancia porque es la imagen corporativa, pero esta imagen corporativa viene de una imagen personal. Así pues, debe de existir una relación coherente entre la imagen personal y la imagen corporativa de nuestro portavoz. Tengo acá un cuadro donde están las
un cuadro paralelo de lo que es el portavoz político y de lo que es el portavoz empresarial. Por ejemplo, carambas, el portador político debe de llevar varios años afiliado al partido político. Debe de conocer perfectamente la ideología y los valores del partido que representa. Debe de transmitir las fortalezas de su partido, debe de ser agradable, empoderado, cortés, y en algunos casos, pues influye su edad, su estado civil, su sexo, su procedencia social. Debe ser una persona sin antecedentes que puedan dañar su imagen o la del partido. Y el objetivo principal del portavoz político es convencer y persuadir, es decir, buscar obtener votos, y desea alcanzar protagonismo, debe tener creatividad política, debe de sorprender, debe de cautivar al público. El portavoz político combina un discurso emotivo con argumentos como estrategia para persuadir. Hace abundante uso de recursos no verbales para llegar a las emociones de la colectividad y generalmente se compromete haciendo promesas. Y los discursos políticos, pues usualmente incluyen ataques contra todos sus opositores, contra sus contrincantes, que a mí personalmente me parece tremendo que para que yo pueda posicionarme o posicionar mi discurso, realmente hable mal de otras personas y los ataque. Personalmente creo que esa no es la forma, esa no es la estrategia. Yo desarrollaría un portavoz oficial político desde las fortalezas, desde los planes, desde los proyectos, desde las ideas, desde el cubrimiento de necesidades, desde la empatía y no atacando a los otros contrincantes. Personalmente me parece que esto no es ético, que connota a una persona que entre en este juego que hoy en día se ve dentro de los portavoces políticos, eh, esta estrategia, no en todos, pero sí en una gran cantidad de portavoces políticos, esta estrategia de agredir a su contrincante, desde mi punto de vista, es baja, no tiene ética. Bueno, mis estudiantes, pero ese es mi concepto, no estoy de acuerdo, yo no lo haría así. Y las características del portavoz empresarial, podríamos hablar que este portavoz empresarial, pues en primera instancia tiene que tener un alto cargo dentro de la empresa. Debe de conocer bien, obviamente, la cultura organizacional, la misión, la visión de la empresa, debe de conocer los valores, debe de estar enterado de todo su entorno externo, su entorno interno. Aparte de eso, debe de conocer muy bien la empresa, sus departamentos, su recurso humano, los estados financieros, debe de conocer a sus competidores, debe de saber cómo están posicionados dentro del mercado, debe de, debe de estar involucrado con toda la parte del plan, de la planeación estratégica y de cuáles son las prioridades de la empresa, a dónde se quiere llegar, y por eso tiene que ser un altísimo directivo, el portavoz de la empresa. Una persona no puede representar a la empresa sin saber quién es, si no se puede describir a sí mismo. El portavoz empresarial debe estar siempre disponible para atender cualquier situación que se presente eh, de imprevisto, y debe ser un instrumento de la comunicación
No buscar protagonismo, no. Ser, tener el dominio de una comunicación asertiva. Debe de desempeñar una función dentro de la comunicación corporativa. El portavoz empresarial persigue un fin corporativo en todas las intervenciones ante los medios y el discurso debe de estar basado en las estrategias corporativas y casi pues todas las intervenciones del portavoz empresarial son elegidas por los responsables de comunicación de las organizaciones en las que trabaja. Él debe de recibir el discurso, el gerente o el presidente de la empresa debe de saber qué va a decir, cómo lo va a decir, el lenguaje que tiene que usar, que debe de estar adaptado a la empresa, no debe de pretender el protagonismo, sino que tiene que ser una persona de carácter objetivo. Y la imagen del portador empresarial es la imagen de la empresa. Su imagen personal es la imagen corporativa. Hay unas responsabilidades y unas funciones del portavoz. Toda empresa, toda institución, tanto pública como privada, pues necesita desarrollar mmm, su comunicación. ¿Para qué? Pues para alcanzar los objetivos. Empresa que no comunica es empresa que no puede alcanzar los objetivos. Por eso es tan importante esto del Departamento de Relaciones Públicas y específicamente este departamento estando detrás del portavoz oficial de la empresa. Y lo que una empresa comunica es lo que es, siendo esto pues un factor decisivo para su reconocimiento. Y así pues la comunicación hay que entenderla como un activo que hay que gestionar como elemento constructor de la identidad y de la cultura. Mis estudiantes, y por eso es que nosotros iniciamos este curso hablando específicamente de lo que era la comunicación. Y fíjense que todo se ha centrado es en el hablar. Empresa que no comunica es empresa que no existe. Y hacer algo sin comunicarlo es hoy en día sinónimo de no hacer nada. Hoy todo lo que se hace hay que contarlo. Yo no me acuerdo mis estudiantes, si a ustedes fue los que les dije, cuando hagan algo, cuéntenlo. Eso quiere decir cacaren sus huevos. Nadie va a cacarear los huevos de uno por huevos ajenos, pero cada vez que se logren las cosas, que se innoven, que se estén haciendo que se estén haciendo cambios, que estemos haciendo cosas diferentes, hay que contarlo y hay que contarlo como hacen las gallinas, que cuando ponen un huevo hacen semejante escándalo. Eso se llama en nuestro lenguaje empresarial cacarear los huevos. Y pues hacer algo sin comunicarlos, acuérdense, es no hacer nada. Y en el mundo de la información en el que vivimos, pues darle la espalda a la prensa es despedirse de muchas oportunidades, lo que supone cuando menos pues una actitud muy costosa. Y sin la comunicación, si la comunicación es clave, pues es necesario contar con portavoces capaces de transmitir eficazmente una filosofía de la empresa. Así pues, un portavoz adquiere sus compromisos fundamentales y en nuestro equipo de trabajo hay personas que hablan, me acuerdo mucho que Paulita una vez nos contó que uno de sus profesionales en su institución, en la institución donde labora, dio una mala información a los papás y se generó un caos. Pues así mismo tenemos que tener mucho cuidado con las personas que escogemos para que sean los portavoces. Por eso es que así tengamos 100 empleados en nuestro equipo de trabajo,
mejor dicho, así tengamos solamente 3 empleados, es más fácil. Solamente tengamos 3 empleados en nuestra empresa, solamente designamos a uno para que sea el portavoz en empresas tan pequeñas. Ya en empresas grandes, pues el portavoz es esta persona que está representando nuestra imagen, que está defendiendo nuestros intereses, ¿no? Y desempeñar la representación de la empresa sí implica asumir 2 hechos. Por lo menos el perfil del portavoz, que una de las prioridades básicas a la hora de decidir quién va a ocuparse de la portavocía de la empresa, pues es elegir a una persona de máxima representatividad, una persona que tenga el rango y que conozca todo esto. Y por eso mismo, pues el portavoz debe formar parte del grupo de las personas que integran la alta dirección. Y estas personas, eh, a estas personas se les hacen unas exigencias, unas tareas muy específicas que determinan todo lo que un ejecutivo con este cargo máximo debe de realizar, y también se le dice que no debe de realizar. Acuérdense que detrás del portavoz y del alto ejecutivo o de la persona que nosotros deleguemos en la empresa, siempre hay un libreto. No se puede salir de ese libreto. Tiene que decir lo que nosotros querramos que se comunique. Y en muchas empresas se considera que el presidente o el director general deben de ser y actuar como portavoces, ya que su condición es percibida privilegiadamente por todos los públicos y se traduce en términos de notariedad e interés formativo. Y de acuerdo al tamaño de nuestra empresa, nosotros tenemos que ir adaptando quiénes son nuestros portavoces. De hecho, los periodistas siempre quieren hablar es con la máxima autoridad. Ustedes en sus instituciones, los clientes quieren hablar siempre es con el gerente. Entonces, estos altos puestos, pues llevan por eso es que llevan la posibilidad de ser los portavoces de las empresas. Y para temas muy concretos, pues también pueden comparecer otros portavoces especializados. Los, y cuando requerimos de un tema especializado y nombramos a una persona de la empresa para que sea la que comunica, entonces acá estamos hablando de un portavoz eventual, es decir, no forma parte de la alta gerencia, del grupo directivo, pero sí lo empoderamos para que hable de un tema específico. Cuando nosotros le decimos a un compañero de trabajo, a un subalterno, necesito que atiendas esta entrevista y que digas esto, pues lo estoy empoderando mmm, circunstancialmente. Dentro de las cualidades que tiene de éxito de un portavoz, que sea capaz de informar, capaz de persuadir, capaz de convencer, porque esto es lo que tiene que hacer un portavoz, ¿no? Tiene que tener, para que tenga éxito, debe ser capaz de informar, debe ser capaz de persuadir y capaz de convencer, pero tiene que tener unas cualidades muy específicas. Tiene que tener veracidad, disciplina, coherencia, responsabilidad y humildad. Y nosotros, mire, créanme que el público se da cuenta si no está siendo veraz, si no tiene disciplina, si no es coherente con lo que dice y actúa, si no tiene responsabilidad y humildad. Todo eso se transmite. Y para ello, pues deberá contar la realidad, nada de mentiras. Siempre hay que contar la verdad, tener la disciplina para cumplir con el compromiso de informar eficazmente, siendo cercano y accesible, ser coherente
con la imagen, la filosofía de la empresa, la cultura institucional que representa. Debe de asumir la responsabilidad que implican sus palabras. Debe de ser humilde, no puede ser un patán, no puede ser un antipático. Y no debe de olvidar que aunque su cargo pues es de fama, en ese momento es solo un instrumento de comunicación. Y así podríamos preguntar, yo puedo preguntarles, ¿ustedes qué creen, mis estudiantes? ¿El portavoz nace o se hace? Pues partiendo de esta pregunta, la comunicación es una habilidad que se puede aprender y mejorar con la práctica. Comunicar no es sinónimo de hablar muy bien ni de hablar mucho, mis estudiantes. Comunicar es transmitir eficazmente los mensajes adecuados en el momento oportuno. Y el portavoz, pues, es un instrumento. El portavoz es el mensaje, es la clave. Y los estudiosos de las relaciones públicas y del papel de los portavoces, pues dicen muchas cosas, especulan constantemente sobre las características físicas que debe tener un portavoz. Y no hay que ser bello, no hay que ser alto, atractivo o bella, alta, atractiva para ser un buen portavoz. De hecho, las estadísticas nos muestran que los portavoces más agraciados tienen un reto adicional a la hora de comunicar eficazmente, puesto que el público queda capturado más por su apariencia que por la profundidad de sus mensajes y más allá pues de la presencia física. Importa el grado de credibilidad que un portavoz transmita con su imagen. Y si hay algo que nunca debe ser eh, un buen portavoz, es ser mentiroso, es ser soberbio, es ser pesado. Y la mentira es el principio del fin de un portavoz. Y además, pues la gente no soporta a los prepotentes, a los antipáticos y a aquellos que aburren. Nada más, mis estudiantes, miremos en este preciso contexto, en este preciso momento histórico, qué pasó con las elecciones de los Estados Unidos, cómo es la comunicación del presidente Donald Trump, que teniendo un portavoz oficial en la Casa Blanca, de que saliera y hablara todos los comunicados, leyéndolos oficialmente, una persona como la que describimos, con todas las características, el hombre pasó por encima de todos los subalternos, los empleados, y el mismo Donald Trump se apropió de ese papel. ¿Y qué transmitió? Primero, muchas mentiras. Segundo, prepotencia, crueldad, una imagen absolutamente desastrosa. Eso lo traigo a colación en este momento porque es un ejemplo perfecto de lo que no debe de hacer el portavoz de una institución. Y nada más y nada menos que de la Casa Blanca. Imagínense qué locura. El hombre no tiene ni idea de cómo se maneja la imagen. Escuché una entrevista a mis estudiantes con el presidente de Canadá, que según la revista People y unas revistas que describen a los más famosos, a los más bonitos y a los más ricos, decían que uno de los presidentes más bonitos en, en estos años es el presidente Tudor, el de Canadá. Y le escuché la entrevista porque es un hombre muy agraciado. Acuérdense, muchachos, mis estudiantes, que la belleza es subjetiva. Lo que para mí es bello, para otras personas realmente no lo pueden ser, y eso hay que respetarlo. Pero en la entrevista le decían, usted fue elegido como el presidente más bello que hay
y en muchos años no había una persona tan bonita como usted. Y él decía que para él era muy difícil porque a él lo catalogaban realmente de ser una persona muy guapa, pero que tenía que concentrarse muy bien en convencer a sus oyentes, no que se quedaran mirándolo, sino que escucharan lo que decía. Y cuando ya estaba preparando este tema, me acordaba tanto de este hombre. Claro, las personas, uno piensa que el portavoz de la empresa tiene que ser el más bonito, el más elegante, el más ágil, el más bello, el más joven, el más cautivador. Y no, miren mis estudiantes, el portavoz tiene que ser la persona ecuánime, inteligente, que sepa manejar muy bien las relaciones públicas con la comunicación. Y esto no es desde ahorita, porque desde la antigua Grecia, en donde desarrollaron las técnicas de oratoria para explicar con mayor efectividad la estrategia. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? La corrección y la manera en que el orador fuera ampliamente entendido y pudiera influir en la coincidencia de los interlocutores, pues no han aparecido nuevas formas de expresión oral. Acuérdense toda la evolución histórica que vimos y acá en estos portavoces vamos otra vez a concluirla. Y la oratoria clásica indica que para comunicarse verbalmente de manera efectiva hay que contar con tres ingredientes principales que los portavoces deben de tener en cuenta. El primer mm, ingrediente, estamos hablando de letos, es decir, que el contenido sea la verdad, que el contenido sea veraz, se refiere a los hechos que se quieren contar o exponer, pero tienen que ser reales. El patos, que esos hechos y esos argumentos deben de decirse con expresividad, con emoción, con ganas, con intención. ¿Para qué? Pues para despertar todo el interés de las personas que lo estaban escuchando. Y el tercer aspecto es el logos, que se refiere a la utilización del lenguaje de manera hábil, estratégica, elegante, bella, exacta para comunicar con persuasión y con precisión lo que deseamos decir. Entonces, este portavoz debe de reunir una serie de requisitos fundamentales y dentro de estos requisitos fundamentales podemos hablar de la competencia comunicativa, es decir, la capacidad, la destreza del emisor de comunicar con éxito. Y la competencia comunicativa está en relación con dos parámetros, mis estudiantes. Uno con la intención y otra con el objetivo, lo que busca alcanzar en la intervención, lo que desea alcanzar y el efecto que produce realmente en las personas del público. Y sin duda la competencia comunicativa de un emisor ejerce una influencia a veces decisiva en la actitud del público, pues ante la propuesta que le hace o el tema de que se habla. Pues ahora bien, la respuesta del destinatario no depende exclusivamente de la intervención del portavoz. Hay otras variables externas que también ejercen un peso muy importante y esta categoría está ligada con la eficacia de la comunicación, que la eficacia se define por la capacidad de traducir la intención del portavoz en un mensaje verbal y no verbal, porque en esto, acuérdense muchachos, que la parte no verbal es súper fuerte y que específicamente contribuya a persuadir al público. Otra de las competencias que tiene que tener el portavoz es la fiabilidad. ¿Qué es fiabilidad? Pues el valor que se confiere al portavoz y que se define como, ¿cómo diríamos? Como la confianza en la veracidad de su mensaje y de su propósito.
se construye esta fiabilidad en función de lo que hace y de lo que dice, también de lo que no hace y de lo que no dice. Y se soporta sobre la persona, es decir, la fiabilidad se confiere al emisor, no al mensaje. Y en cada situación espacio-temporal, pues las condiciones para que aquel sea creíble, y todo esto puede variar. Esto es una categoría sometida a variación en términos sistémicos, que son los de de toda la empresa. Tiene que el portavoz tener un conocimiento total de la empresa para que su actuación de portavoz sea veraz, esté congruente y sea confiable. La valoración puede estimarse cronológicamente al comparar el antes y el después de un periodo o de una intervención. Cada vez que un portavoz de nuestra empresa haga una producción de comunicado, tiene que haber una valoración, porque así vamos a saber nosotros qué pasó con ese mensaje que salió. Y esa valoración puede estimarse cronológicamente al comparar cómo estábamos antes de emitir el mensaje y qué sucedió después de que hubo la intervención. ¿Por qué? Porque el portavoz es el principal eh, agente de transmisión, y el resultado de integración de la persona nos ayuda a que su papel represente coherentemente a nuestra entidad. Otra de las competencias del portavoz es el dinamismo, es decir, el liderazgo. Y el liderazgo pues se define como la actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Y de esta definición también surgen dos conceptos fundamentales de liderazgo. El proceso, uno que es como el proceso de intelectualidad de concebir los objetivos de la organización, y el segundo es el factor humano. Esto es influenciar a la gente para que voluntariamente se empeñe en el logro de los objetivos. Y el liderazgo se caracteriza por concebir una visión de lo que se desea, eh, de lo que se quiere alcanzar, de lo que se desea, de generar las estrategias necesarias para llevar a cabo la visión. Y el segundo es lograr una red cooperativa de recursos humanos, un network, lo cual implica pues un grupo de gente altamente motivado y comprometido para convertir la visión en realidad. No se trata solo de influenciar a la gente, sino de hacerlo para que voluntariamente se empeñe en los objetivos que correspondan. Y para esto pues es necesario que quienes poseen autoridad formal tengan la suficiente habilidad, capacidad, sensibilidad como para dirigirse y y levantarse como un líder de grupo. Y es necesario que el portavoz esté preocupado por formarse y que ensaye repetitivamente hasta dominar todas las herramientas comunicacionales que utilizará durante su intervención. También a un portavoz le conviene revisar sus actuaciones grabadas, pues para identificar sus fortalezas y todavía mejor, pues sus debilidades, y que esas debilidades las vuelvan oportunidades. Y a su vez, también tiene que tener las orejas abiertas. Debe de permitir que otras personas lo acompañen, que lo evalúen, que le hagan los respectivos aportes, es decir, que le den un feedback totalmente asertivo. El portavoz ha tenido una evolución también desde que se realzó su imagen
se realzó su papel protagónico. Y es que los portavoces sufren procesos evolutivos desde que comienzan a ser la cara y la voz de la empresa hasta que son mediáticamente, incluso popularmente conocidos. Imagínense una persona que suele tener un perfil bajo, que no es conocido en los medios, que no tiene que hablar ante el público, pues realmente tiene un perfil bajo. Pero cuando ya comienzan a entrevistarlo, cuando ya es el portavoz oficial de la empresa, cuando tiene que participar en eventos, pues su vida cambia, sale de un anonimato y comienza a ser pública. Y, ay, mis estudiantes, ustedes, los que son empresarios, saben que realmente se le convierte a uno la vida en, en una fiesta, para no decirlo en otros términos, pero el salir ya al público, hay eventos en que se llegan a meter hasta con nuestra propia familia. No, esto es una locura. Entonces, sí cambia la vida del portavoz y sí sufre cuando uno tiene un cargo gerencial y es la voz directa de la empresa y tiene que tomar postura y hacer transmisiones en nombre de la compañía, pero se involucra totalmente en nuestra vida personal. Y esta transformación, pues que sufren los portavoces, varía simplemente de una persona a otra, pues la fama incide en la misma personalidad, en el carácter del portavoz. Hay personas que no, portavoces que se creen ya muy famosos y no pueden manejar eso. Y este carácter de portavoz, toda esa trayectoria profesional y personal y la velocidad del ascenso, si es muy rápido, eh, realmente puede afectar la parte de su personalidad, su ser humano. Se necesita tener una persona con los pies sobre la tierra, una persona ecuánime, una persona madura, para que su ego no pase más allá de lo que debe hacer. Y esta transformación, esta evolución del portavoz, pues generalmente en los estudios serios que se han hecho al respecto, dicen que esta transformación se desarrolla en tres fases y el director de comunicación de la empresa debe de vigilar si el portavoz está cambiando, debe estar con los ojos encima para que no se vaya a volver un desastre eh, lo que sucede con la información y lo que queremos recoger. Y la mayoría de los seres humanos pues han vivido y han muerto en el anonimato. La mayoría llegaron, fueron y no quedó más que el temporal recuerdo en sus seres queridos y en aquellos a quienes hicieron algún bien o algún mal. Solo unos pocos, mis estudiantes, son muy poquitas personas con una elección especial, pues realmente sobresalen y están colgadas en los museos, en las partes importantes, eh, y han generado, pues, por sus apellidos, su historia, sus logros, pues han generado puestos importantes en las prestigiosas bibliotecas de todos los países por sus hazañas. Y aún así, algunos de estos famosos murieron entre el desprecio, la ignorancia y solo alcanzaron la fama cuando ya no podían gozarla. Por ejemplo, en la música, muchachos, acuérdense, Mozart, Beethoven, oh, Dios mío, todos esos siglos, todos esos años después, y siguen siendo tan respetables, tan famosos, pero ellos murieron y nunca se enteraron de lo que verdaderamente aportaron como muchas otras personas. Y fuera de esos seres excepcionales, pues hay otros que se destacan temporalmente en ámbitos menos importantes, como es el del portavoz. El portavoz tiene unas cualidades que lo deben de caracterizar.
El portavoz tiene que tener pasión, responsabilidad y mesura. Cuando hablamos de pasión, pues es en el sentido de que se debe de entregar con el corazón, con el alma, al papel que está desempeñando. ¿Para qué? Para que también lo transmita con fuerza, con empoderamiento. El de la responsabilidad, pues tiene que actuar de acuerdo a lo que la empresa le está diciendo que diga o que haga. Con mesura debe de saber guardar distancia con las personas y con las cosas. Por ejemplo, Weber, que es el que estudió toda la línea del comportamiento y la escala de las necesidades del hombre, él nos explica que hay que vencer la vanidad día a día, que es un gran enemigo que nos impulsa a cometer pecados, que nos deja, ¿cómo les diría? Que nos, bueno, sí, perdemos la objetividad y esto nos lleva también a cometer pecados comunicativos, lo que es lo mismo a que tengamos una falta de responsabilidad imperdonable a través de la vanidad en el papel del portavoz. Para los portavoces, pues el precio a pagar por la trascendencia mediática es muy grande. La trascendencia mediática es porque los cargos en las empresas, los cargos directivos no están escriturados a nadie, a no ser de que sea el dueño de la empresa y no quiera delegar. Y el portavoz paga el precio del sacrificio y la constancia, el trabajo, la lucha por llegar a hacerlo bien. Y suele emplear muchas horas de preparación y de entrenamiento que requiere un esfuerzo muy grande para que pueda controlar el miedo con el que convive, para que pueda controlar el pensamiento de no hacer el ridículo, el terror escénico, la responsabilidad de querer encarnar lo mejor posible la cara humana de su empresa o de su institución. Miren muchachos, mis estudiantes, que no es fácil ser el portavoz, es que a mí me da risa porque yo siempre decía, siento mariposas en el estómago y realmente es real, sentía las mariposas en el estómago. Entonces, todos estos miedos que las personas, uy, no, pero mire, es que es el presidente, es el gerente, es que es la directora. No, cada vez que uno se va a enfrentar al público, ustedes que tienen experiencia con el trato del público, no me digan que no, pero cada vez que uno se va a enfrentar al público le hace cuchuco, cuchuco. De verdad que sí, es impresionante. El segundo precio que tiene que pagar un portavoz una vez que ya se ha formado, es el esfuerzo por mantenerse vivo, dinámico, mientras desarrolla su trabajo como un líder respetado, un líder creíble, coherente, conocido. Y esta fase de mantenimiento entraña pues como un malabarismo. Tiene que tener coherencia, tiene que tener accesibilidad, tiene que tener rigor, a su vez tiene que ser flexible. eh, y todos los posibles errores que el portavoz cometa, pues se transforman en heridas que pueden llegar a ser mortales para su carrera profesional. La metida de patas que uno hace cuando está hablando y dice una cosa que no corresponde, uy, eso es algo que a uno se lo cobran profesionalmente tremendamente. El peso de ser conocido o el precio de la fama amplifica cualquier comparecencia para bien o para mal. Y el portavoz ya convertido en una persona casi famosa o al menos ampliamente conocida por el gran público, paga el precio de la pérdida de la intimidad y del anonimato. Y muy requerido por los medios, pues un día cualquiera es casi como una carrera de obstáculos y hablar y comparecer con los medios se convierte en parte de su vida rutinaria. Y esta etapa reviste eh,
de bastante dureza y es especialmente peligrosa por su parte psicológica. Y el volumen de trabajo del portavoz realmente aumenta considerablemente, muy especialmente, ¿por qué? Porque debe compaginar todos sus horarios normales de trabajo como directivo o ejecutivo de la empresa con los requerimientos de los periodistas. Y ustedes sí saben cuánto tiempo se gasta ahí. Y el horario de un portavoz realmente no está delimitado de 9 a 6. Puede comenzar a las 6 de la mañana, incluso antes, dando entrevistas de radio y finaliza con el cierre de los periódicos, con el cierre de la última emisión a la madrugada. Y también pues esta etapa para el portavoz es delicada, ya que es cuando estadísticamente se pone a prueba un factor diferencial de excelencia de la comunicación y es la humildad. El portavoz conocido, el que ya es conocido, pues experimenta muchas veces por primera vez que es recibido como un rey, lo que pone a prueba pues su capacidad para distinguir y tener claro que su popularidad no se basa en su persona, sino en lo que representa. Y el tercer precio que tiene que pagar el portavoz, eso sí no se aplica a todos los portavoces, solo a aquellos mmm, que llegan encumbrados a la fama y beneficiados por el poder que la fama les ha dado y deciden que quieren seguir siendo famosos a toda costa. Lo que le pasa a Donald Trump, no quiere dejar el poder atacando, hablando mal y no se quiere ir de la Casa Blanca. Entonces él quiere, y los portavoces que llegan a esta clase de ego quieren alargar todo lo posible el tiempo del éxito, temiendo que en cualquier momento quienes los habían endiosado puedan adoptar otros ídolos. Eso es la realidad. El temor a que ya nadie se acuerde de ellos. Y en con relación, pues con lo opuesto son lógicamente tres las fases más características por las que pasa un portavoz en el ejercicio de función. La primera fase es la fase del portavoz miedoso. La segunda, la del portavoz conocido, que se caracteriza por una falsa seguridad que eh, da a los medios pues toda su comunicación, y esa fase es peligrosa porque puede desembocar en una tercera que es el portavoz estrella, es decir, el mismo Donald Trump, él es el mensaje y porque él lo dice debe ser así y no admite ningún otro concepto y ya se perdió de su camino, se perdió de su misión, se perdió de todo su horizonte y la duración de estas fases varía de un portavoz a otro. Además, eh, la única norma que evita la conversación del portavoz corporativo responsable en transmitir la opinión personal depende de la figura del director de comunicación, que es el que tiene que estar detrás de todos los portavoces, de todo su portavoz, para que no se desvíe del camino, para que el ego no lo domine, para que diga lo que es y conserve toda la humildad que necesita como representante de la empresa para que no se vuelva en contra todo lo que tiene que hacer. Entonces, el portavoz miedoso es el que maneja la ansiedad al hablar en público y es uno de los problemas más graves que tiene porque sufre de pánico escénico. El portavoz conocido es el que ya para él es normal dar comunicaciones, para él es normal tener esas largas jornadas de trabajo y disfruta su papel porque ya tiene mucha cancha, tiene mucha experiencia.
Dentro de los errores técnicos más comunes de los portavoces son las indiscreciones y las improvisaciones con la prensa escrita, pues propiciada por la falsa sensación de los amigos en los medios de comunicación. Entonces se atienen y eh, todos, estos, todos estos amigos pueden a su vez, al no prepararse para dar la información a los medios de comunicación como debe ser, entonces van a entrevistas, no hacen caso los portavoces y la confianza que experimentan, pues puede ser beneficiosa porque tiene mucha seguridad y puede transmitir con seguridad, pero también puede cometer los errores técnicos que, que, que son la improvisación, la indiscreción, puede dar noticias falsas y toda esta sensación de amiguismo, pues podríamos tener respuestas de lo que no queremos. Y durante todo este papel, el director de comunicación juega un papel fundamental porque debe poner freno a la situación antes de que se escape de las manos. Nunca debe dejar que el portavoz atienda por su cuenta a la prensa o que actúe independientemente con algún medio. El director de comunicación siempre le tiene que prevenir los problemas, las posibles causas, las precauciones que debe de tener, lo debe de hacer ensayar, debe de hacerle como un sketch de lo posible que le van a preguntar y cómo debe de contestar, debe de manejar la comunicación muy bien, con argumentos, con veracidad, como ya lo vimos, para que se convierta verdaderamente en una persona asertiva de la comunicación en nuestra empresa. Y el portavoz estrella, pues podemos definir que la vanidad es lo que lo hace actuar porque se endiosó. Entonces, perdió la humildad y esa vanidad lo lleva a ser narcisista. Y una persona que ya sea un portavoz narcisista, imagínense, no escucha absolutamente a nadie. Y cuando cae en el ridículo, pues nunca reconoce su culpa. Y primero le echa la culpa al director de comunicaciones antes de aceptar que ya no se le puede decir nada. Ustedes se han visto a mis estudiantes, esas personas que uno dice, uy, pero se creció. No, pero ahora sí ya no hay quien se lo soporte porque está tan crecidito que ya nos mira con el rabito del ojo. Esta clase de portavoces estrellas son las que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? A través de un departamento de relaciones públicas con los pies sobre la tierra, bien organizado, bien cimentado, para que no nos pase eso dentro de la organización. Los portavoces que se van endiosando, que se vuelven estrellas, tenemos que cortarlos de inmediato, porque en esa en ese creimiento de ser las únicas Coca-Colas del desierto, pues no van a comunicar asertivamente ni con la intención que nosotros queremos que se muestre nuestra empresa, nuestro producto o nuestro servicio, porque va a hablar más la vanidad y el ego que lo que deben de hacer en la verdadera empresa. Entonces, mis estudiantes, hasta aquí terminamos el tema